Muy buen día para todos. Nos encontramos en una entrega más del podcast De Regreso a Casa, la narrativa del posexilio. Hoy vamos con el capítulo número 10 de este podcast, el cual he titulado Dios ayuda. La porción bíblica que quiero que busque está en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 1 al 10. Ahora llegamos ya al capítulo 7 del libro de Esdras. Ya han pasado 58 años desde la construcción final y la dedicación del templo en Jerusalén. Es decir, entre el capítulo 6 y el 7 hay un lapso de 58 años. Así que este capítulo nos ubica en el 458 a.C. Muchas cosas han pasado en el imperio dominante, en el imperio persa. Ya no reina Darío. Esta vez ni siquiera está su hijo Jerjes o Asuero, como lo encuentra usted en la Biblia, sino que nos encontramos ahora con Artajerjes, el nieto de Darío y Atosa, y el hijo de Jerjes. En Susa, capital del reino persa, un acontecimiento significativo tuvo lugar durante este lapsus de tiempo. Una joven judía se convirtió en esposa del rey Asuero. Es la reina Esther. Hubo una persecución y a la vez una gran liberación para los judíos que habitaban en el territorio persa. Esto lo veremos más adelante cuando hablemos del libro de Esther. Pero también en Jerusalén cosas importantes sucedieron. Una nueva generación se levantó, la cual no poseía ni el fervor ni la devoción de sus padres, y lentamente la ciudad fue decayendo espiritualmente. Una ciudad que aún sigue en ruinas, no tiene muros ni puertas, quizá debido a la pobreza de sus habitantes. Vimos que Zorobabel, es decir, Sesbazar, levantó el templo, pero más adelante veremos cómo Nehemías levantará los muros y las puertas. La pregunta entonces es, ¿quién levantará a las personas? ¿Quién levantará a este pueblo? Un pueblo dormido cuya comunión con Dios es mediocre y que incluso empezaron a negociar sus creencias al mezclarse con los pueblos paganos a su alrededor. Llegaron a mezclarse de tal forma que empezaron a unirse entre sí en matrimonio con estos pueblos paganos. En medio de este panorama poco alentador, Dios levantó a Esdras. Este pueblo necesitaba una reforma, y esta solo podía ocurrir en la medida que las personas estuvieran dispuestas a dedicar sus vidas conforme al consejo de la Escritura. ¿Pero quién es Esdras? Su nombre es una abreviatura de Esraja Sofer, que significa Dios ayuda. Vamos a proyectar la vida de Esdras desde tres enfoques. Vamos a ver algo de su linaje, vamos a ver algo de su ocupación y por último vamos a ver su devoción. Así que en el primer enfoque, el linaje, en el capítulo 7 nos muestra al principio de su capítulo algunos hombres que fueron los antepasados de Esdras. Esta genealogía es habitual entre los judíos. No están todos los antepasados de Esdras, pero con los que se nombran nos podemos hacer una idea de quién es él. Entre los que se nombran están los siguientes. Está Seraías, quien fue sumo sacerdote, quien ejerció en el templo de Jerusalén al momento de la toma de Judá por los caldeos. Murió por orden del rey Nabucodonosor. El relato de su vida y de estos acontecimientos lo encuentra usted en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 18 al 21. También se nos habla de Azarías, quien era sumo sacerdote en la época de Ezequías. Fue quien estuvo al frente de las reformas en la parte espiritual que el rey estaba estableciendo. Búsquelo en segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículos 8 al 10.
Se nos habla también de Hilcías, quien fue sumo sacerdote del reinado de Josías. Este Hilcías fue quien halló el libro de la ley que se hallaba perdido. Este lo puede ver usted en Segunda de Reyes 22:8. También está Sadoc, un sacerdote que estuvo durante el reino de David. Sadoc, además, era vidente, y la característica principal de su vida fue la fidelidad que tuvo al rey durante la rebelión de su hijo Absalón. Usted lo encuentra en Segundo Libro de Samuel, capítulo 15. Acabada la rebelión, se le dio la orden de volver al pueblo al reinado de David, lo cual hizo. También se nos nombra a Finés, quien fue consagrado como sumo sacerdote. Este era nieto de Aarón y participó, entre otras cosas, en la muerte de un israelita que había tomado para sí a una mujer madianita, limpiando así el campamento. Números 25, 6-9. También se nos nombra a Eleazar y a Aarón, quienes son bien conocidos en el Pentateuco por su dedicación al oficio sacerdotal dentro del pueblo de Dios. Bien, una segunda parte de lo que veremos de Esdras. Otro enfoque que podemos apreciar de ese sacerdote es su ocupación. Esdras era un sacerdote que también era un escriba experto, es decir, un copista de la ley de Dios, que había dedicado su vida a este oficio. La historia muestra que debido a su habilidad, había sido nombrado secretario del rey para asuntos judíos. Esdras es conocido como el segundo Moisés, ya que en un sentido figurado, llevó al pueblo nuevamente al Sinaí, y bajo su influencia, el pueblo retornó a la escritura. Un tercer enfoque de la vida de Esdras es su devoción. Esdras era un escriba diligente. Lo que la frase traduce es un copista ágil, pero esta agilidad no corresponde tanto a la velocidad, sino más bien al discernimiento. En el corazón de Esdras la carga por su nación fue evidente al ver la decadencia en la que habían caído los repatriados. Esdras propuso en su corazón volver a su tierra para encaminar al pueblo de nuevo en la ley de Dios. Esdras puso un énfasis especial en el estudio detallado de la ley, cosa que no se había hecho desde los tiempos de Moisés y Josué. El éxito como maestro se descubre en el versículo 10 de este capítulo 7, pues él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Muy bien, tal vez usted esté diciendo que esto suena excelente para un hombre como Esdras y para estos judíos repatriados. Pero ¿qué hay para nosotros? Hablemos de estos tres enfoques también para nosotros hoy en día. Número 1, entonces, hablemos de nuestro linaje. Tal vez usted tenga antepasados piadosos, creyentes. Yo le pido en este día que no los subestime. No crea que usted es mejor que ellos. Recuerde el ejemplo de Timoteo, quien aprendió la escritura de su abuela y su madre, aún siendo medio griego. Si sus antecesores fueron creyentes, lo mejor que puede hacer es multiplicar eso que le entregaron a usted en sus descendientes. Ahora, si usted es el único creyente de su familia, tiene igual responsabilidad, y yo diría que aún mayor, ya que usted viene a ser como el Aarón del linaje de Esdras, encargado de dejar descendencia para el reino de Dios. Hablemos de nuestra ocupación. Es probable que no tengamos cargos importantes y por ello pensemos que no podemos influir demasiado. Por favor, saque eso de su cabeza. No mida la cantidad, sino la calidad de su influencia. Cuando el Señor Jesús dejó la tierra, cerca de 500 hermanos fueron testigos de su resurrección. Pero en el primer sermón, Pedro predicó y 5,000 se convirtieron. Mire, no importa si es 1 o 100, por favor, ocúpese de causar una influencia de bendición a su alrededor. Y número 3, nuestra devoción. Dispongamos nuestro corazón como el de Esdras.
¿Es la palabra del Señor algo importante en nuestra agenda diaria? Gran parte de nuestro fracaso como cristianos pasa por aquí. Diariamente nos enfrentamos a un mundo con inquietudes, pero nuestra falta de devoción y estudio de la Biblia nos deja muchas veces sin respuesta. Parece que lentamente hemos caído en un adormecimiento, similar al sufrido por los repatriados, y nos hemos conformado en ese estado. Así que yo lo invito a que roguemos al Señor por más hombres como Esdras entre nosotros, por más mujeres que busquen en la Escritura una respuesta a sus vidas y que dejen un legado de devoción. Ya va siendo hora que despertemos de nuestro sueño. Mis queridos amigos y hermanos, muchas gracias por su atención en este día. Mi oración será que el Señor nos permita encontrarnos nuevamente en el futuro para seguir avanzando en este fascinante libro de Esdras. Hasta entonces, que mi Señor les bendiga y les guarde.